Bienvenidos amigos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? Hoy vamos a tener un programa especial. Quiero decirles que en controles de emisión tenemos a Jorge Pozzi y que también lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa. Les decía, un programa especial. La idea es escuchar a uno de los grandes escritores latinoamericanos, el escritor Ricardo Piglia, reciente premio Rómulo Gallegos. Ricardo Piglia, no sé si ustedes saben que en abril pasó por Montevideo, concretamente en el encuentro Navegaciones y Regresos que convocara y que se organizara en torno a la Biblioteca Nacional. La idea fue hablar, de las migraciones transatlánticas, interamericanas y los territorios literarios en devenir. En su momento, La Máquina de Pensar le dedicó una semana a ese encuentro. Estuvo por aquí Oscar Brando, estuvo por aquí Nora Giraldi. Pero la idea ahora es escuchar la conferencia que dio Ricardo Piglia en la Biblioteca Nacional en este encuentro, Navegaciones y Regresos. La conferencia tiene por título Tradición y Traducción y es presentada por Teresa Orecki. Muchas gracias a Ricardo Piglia por estar entre nosotros para cerrar este coloquio de sobre navegaciones y regresos que ha sido realmente asombroso. Quisiera también decir algunas palabras sobre la obra de Ricardo Piglia. ¿Quién no conoce la obra de Ricardo Piglia, ¿no? Pero en realidad, en relación con el tema de los pasajes y de los encuentros y de los desencuentros, de los desplazamientos, Piglia me parece ser un hito, ¿verdad?, cargado de sentido por esos varios itinerarios y diferentes cartografías que él dibuja en su obra y que ha dibujado él personalmente con sus idas y vueltas de La Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a Princeton y a la Academia Norteamericana y de vuelta a Buenos Aires, sin contar los diversos y múltiples pasajes por Europa, ¿verdad? El itinerario también que reúne el espacio del creador con el espacio del lector, ya que él ha estudiado como crítico el rol de la lectura que recompone el territorio literario en un entre dos, un adentro y un afuera, a través del imaginario del lector. El itinerario también de sus personajes, en Respiración Artificial, en Plata Quemada. Los pasajes también entre diversos mundos poéticos, en particular entre el cine y la literatura, entre esos escritores de aquí y del otro lado del Río de la Plata, ¿verdad? La adaptación al cine del Astillero de Onetti o de Plata Quemada. Sus propios desplazamientos por la literatura, su obra magnífica que da cuenta de una serie de intertextos o de relaciones con diálogos con otros autores, en particular con Faulkner, con Joyce, con Borges y con Gombrowicz. Gombrowicz, que todos sabemos por haberlo leído y por haberlo estudiado en Ricardo Piglia, es quizás el más grande escritor argentino del siglo XX, o por lo menos se lo disputa con Borges. Pero también esos otros paseantes o deambulantes, esos otros ensayistas que en el ir y venir dieron lugar a un discurso, a un tejido discursivo sobre el desplazamiento, tanto sea Benjamin como Brecht, como Bakhtin, y también Vernon, el francés Vernon. Ricardo Piglia ha recibido numerosos premios, entre ellos el primero, cuando recién empezaba a escribir, el premio de Casa de las Américas en 1967 con Jaulario, el premio Planeta en Argentina en 1977 con Plata Quemada, el premio Iberoamericano de Letras de José Donoso dado en Chile en 2005 y recientemente el premio de la Crítica en España en 2011 por Blanco Nocturno, su última novela. Parecería, cuando yo cuento esto así, que yo estoy dibujando una trayectoria lineal. Parecería evocar un itinerario bien armado, una política del escritor para llegar e ir de un lado a otro. Yo creo, leyendo a Piglia,
que es todo lo contrario, que actuamos como él siempre dice y como él escribió en una serie de artículos breves dedicados a la literatura argentina, de que siempre actuamos y somos pedazos, o estamos hechos de pedazos. La literatura argentina en pedazos, se llamaban así una serie de notas breves sobre esta literatura. Es un sujeto migrante en constante devenir y cabe muy bien, ¿verdad?, para este coloquio que trata este tema, que sea él, el escritor Ricardo Piglia, el que cierre esta jornada. Yo quería terminar diciendo que en realidad leyendo a Piglia yo aprendí un método que se lo he enseñado así, pienso yo, a mis estudiantes, una manera de pensar y una manera de sentir, una manera también de decir, es decir, de poner en práctica. Y son las palabras de Tardeschi, el amigo polaco de Maggi, en Respiración Artificial, que tanto nos recuerda a Gombrowicz, ¿verdad?, a quien Piglia le dedica un ensayo estupendo, como yo acabo de decir, diciendo que es el mejor escritor argentino del siglo XX. Pero es justamente este Tardeschi que nos da una lección, una metodología, una manera de actuar que voy a citar, porque me parece ejemplar de lo que tendremos que hacer, este diálogo que hemos abierto y esta necesidad de construir permanentemente, saliendo de los paradigmas fijados para siempre, que son muy peligrosos. Dice Tardeschi, hay que elaborar un juego en el que las oposiciones no permanezcan siempre igual, en el que la función de las piezas, después de estar un rato en el mismo sitio, se modifique. Entonces se volverán más eficaces. Solo tiene sentido lo que se modifica y se transforma. Bueno, muchísimas gracias por la presentación tan generosa, gracias por la invitación. Acepté inmediatamente la invitación porque siempre que puedo vengo a Montevideo y siempre vengo buscando los rastros de Onetti, de Feliberto Hernández. Ya no visitamos las ciudades, sino buscamos los fantasmas de los escritores. Lo diría mejor, muchos de nosotros ya no visitamos las ciudades, sino que solo buscamos los fantasmas de los escritores o la presencia de los amigos. De modo que siempre es un gusto para mí estar en Montevideo y he pensado entonces en retomar en algún sentido esta cuestión de los tránsitos y las navegaciones, mutaciones, poniendo la traducción como un pequeño ejemplo para reflexionar sobre esos intercambios y esos cruces, ¿no es cierto?, que se realizan de un modo tan intenso, digamos, sobre todo en la literatura contemporánea. En principio pensé que la noción de traducción se asocia inmediatamente, desde luego, con la noción de tradición. La noción de tradición, que es una noción un poco decaída, porque desde luego ha estado siempre en manos de los tradicionalistas, y siempre nos hemos opuesto a los tradicionalistas, pero me parece que estamos en un momento en el que es bueno retomar las nociones de tradición, básicamente en el sentido en que Benjamin, podríamos decir, trabajaba en la noción de tradición como contexto de lectura. Tendríamos que empezar a pensar el concepto de tradición en términos de el contexto implícito o no en el interior del cual leemos todo lo que leemos, todas las culturas que no son las que están en el espacio de nuestra propia tradición. En ese sentido, podríamos decir que la segunda posible definición de tradición sería la tradición es una lectura situada, es una lectura de posición. Uno lee en el interior de una tradición porque lee localizado desde esa tradición, y si esa tradición por otro lado no debemos considerarla como un contexto dado. Uno puede reconstruir contextos dados de cierto tipo de lecturas que está haciendo, ¿no es cierto? Puede imaginar el Uruguay de los años de Onetti y las relaciones que Onetti tenía con Buenos Aires, a instalar ahí una lógica de construcción de un contexto. Pero me parece que en el caso de la tradición, ese contexto es muchas veces un contexto inventado. Uno mismo construye su propia tradición, construye por lo tanto el espacio en el interior del cual lee. Ese sería para mí el punto de partida de la noción de tradición. La tradición sería entonces una metáfora de la localización, podríamos decir así. En ese sentido, los sistemas de circulación, de navegación, de intercambio, esos movimientos a los cuales aludíamos recién, muchas veces están ligados al azar, en la vida personal y en la relación que uno tiene con la cultura. Sin embargo, las localizaciones o los lugares
y los espacios persisten en el interior de esas navegaciones. Yo siempre he pensado que luego que me fui del barrio de mi infancia, del barrio donde en Adrogué, donde había nacido mi madre y donde yo mismo hice la escuela en el mismo colegio donde vivió mi madre, después que me fui de ahí, ya no me importó el lugar donde vivía, ¿no? Es como si ese hubiera sido el lugar desde el cual yo localizo y desde el cual imagino el lugar a partir del cual voy a partir o voy a navegar o voy a transitar. Es decir, que todos, imaginariamente o no, tenemos siempre un lugar que consideramos un lugar propio o imaginamos que es un lugar propio. Es esa noción de anclaje la que me gustaría plantear como una perspectiva para entender o proponer la noción de tradición. Porque la traducción sería lo contrario de esto. La traducción sería el espacio lingüístico de los intercambios. La traducción de los textos estaría siempre ligada a lo que Bakhtin llamaba extralocal, lo que siempre es extralocal, lo que está siempre afuera del espacio propio. Por lo tanto, hay que traducir para hacer llegar esos textos, ¿no es verdad? Entonces, podríamos nosotros entender la tensión entre tradición y traducción como una tensión entre el lugar propio de lectura, la propia situación dentro de la cual uno se conecta con la cultura, y la traducción entendida como el lugar de los canjes, de las circulaciones, de los movimientos. Incluso podríamos preguntarnos a partir de la traducción, hacernos una pregunta que es una pregunta que siempre está presente en nuestras discusiones, que es ¿qué quiere decir leer mal? ¿Qué quiere decir leer mal? ¿No? Estamos siempre preguntándonos qué quiere decir leer bien, pero me parece que también tenemos que preguntarnos muchas veces qué quiere decir leer mal, porque muchos escritores leen mal y con eso producen efectos nuevos. Desde luego Borges leía mal deliberadamente, cuando decía, por ejemplo, yo leo la filosofía como si fuera una rama de la literatura fantástica. Desde luego estaba realizando una lectura desplazada, equivocada, entre comillas, de aquello que pertenecía a la tradición interna de la reflexión filosófica. Estaba trayendo esa tradición a su propio lugar, incorporándola en las maneras de la literatura fantástica desde la cual él leía los otros textos. El lugar de la lectura más equivocada suele ser la traducción, es el lugar donde más se discuten las interpretaciones literales o no de los textos que se realizan en el momento de traducir. Por ejemplo, mi experiencia personal con los traductores es que son los únicos lectores. Cuando hay alguien que está traduciendo un libro y lo lee con la minuciosidad con que los lectores, los traductores leen los textos para traducirlos, y el modo en que se detienen en pequeños puntos imperceptibles para uno en el momento de escribirlo, pero que pueden ser para ellos lugares de distorsión o de equivocación. Estaba cerrada la puerta en el 4º capítulo y luego en el 5º capítulo aparece abierta. Yo digo, bueno, pero los personajes hacen cosas en el medio en los capítulos entre uno y el otro. A veces una puerta que estaba cerrada puede quedar abierta en el capítulo siguiente. Pero quiero decir, ese tipo de observaciones prueban que los traductores leen los libros con un detallismo, digamos, muy difícil de encontrar en otros campos, o al menos difícil de encontrar una lectura tan atenta a aquello que para nosotros en muchos sentidos es la literatura, que son los detalles, los puntos microscópicos de un texto, no los grandes contenidos ni las grandes significaciones, sino aquellos lugares más situados dentro de los cuales los textos que uno escribe, los relatos que uno escribe, construyen, digamos, espacios y lugares de desarrollo de los textos. Entonces podríamos imaginar al traductor como aquel que está siempre trabajando con la lectura equivocada, que está siempre a punto de caer en la lectura equivocada. Hay muchísimos ejemplos en la historia de la traducción de desvíos producidos en ese trabajo. Pero al mismo tiempo que el traductor aparecería entonces como una figura de lector, ¿no es cierto? Sería una figura muy particular de lector, aquel que lee por escrito, aquel que traslada lo que lee a un texto que es el mismo y es otro, produce un efecto extraño en relación con la propiedad, el trabajo del traductor, ¿no? Es como si el traductor estuviera entre la cita, porque de hecho ha citado un texto de nuevo, completo, y el plagio, porque también es cierto que lo vuelve a escribir en otro registro. Entonces, habría que empezar a reflexionar sobre esta figura del traductor como, en principio, un lector particular, un lector que tiene características muy específicas. Es uno de los pocos lugares en el espacio de la sociedad literaria donde se habla de dinero por palabra. Los traductores están a menudo muy mal pagos, pero siempre se les ha pagado por la cantidad de palabras escritas, y mis amigos traductores están siempre trabajando una cantidad de páginas por día para poder llegar al dinero que necesitan, de modo que, en cierto sentido, el traductor nos hace acordar a la vieja figura del folletinista, a las viejas figuras que nosotros hemos conocido muchas veces,
de aquel que tenía que escribir una determinada cantidad de folios por día para poder responder a una cierta demanda. De modo que la figura del traductor aparece en principio como esta suerte de lector que escribe de nuevo un texto por dinero, que lo traslada de una lengua a la otra, que busca las equivalencias, pero a la vez podríamos nosotros ampliar esta percepción y pensar o imaginar la posibilidad de una historia de las traducciones, no en el sentido en que habitualmente se ha trabajado la historia de las traducciones en los últimos tiempos, a partir básicamente de las reflexiones de Benjamin y de Derrida, digamos, donde se ha trabajado más bien sobre esta posibilidad de que es un original, ¿no? Este ha sido un poco, me parece, la línea central de discusión sobre la cuestión de la traducción, porque pone inmediatamente en juego el problema de la traducción y la copia, de la original y la copia, las distorsiones que se producen entre el original y la copia. Mientras que yo estoy pensando más bien en la traducción como un momento de una historia de la cultura, la traducción como una gran práctica social, una práctica que tiende a poner en circulación los textos y por lo tanto podríamos decir que está conectado con las nociones de influencia, de presencia de otra cultura en la misma lengua. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, escuchando la conferencia Tradición y Traducción que diera Ricardo Piglia en la Biblioteca Nacional. Recordemos que algunos de los momentos iniciales de nuestra historia política han estado ligados a escenas de traducción. En el caso del Río de la Plata y en especial en la Revolución de Mayo en Buenos Aires, Mariano Moreno, uno de los jefes del ala más radicalizada de los revolucionarios de Mayo, fue primero que nada el traductor del contrato social de Rousseau, y esa traducción del contrato social de Rousseau formaba parte de la práctica de los jóvenes jacobinos que en ese momento trataban de enfrentar al Imperio Español. El propio Mariano Moreno, en el momento en que es obligado a desterrarse y viaja en un barco hacia la muerte, porque en realidad va a morir en alta mar, y desde luego en la historia argentina hay una serie de versiones sobre a qué se debió esa muerte. En algunos casos se dice que murió envenenado, etcétera. Pero es muy interesante la imagen de Mariano Moreno, el revolucionario triunfante que luego, en un movimiento interno de la propia situación política, pierde el lugar que tiene, es obligado a desterrarse, y en el viaje se dedica a traducir Anarcarsis en Grecia, que es un libro muy popular en el siglo XIX, del abate Bellamy. Entonces también me parece muy emocionante, digamos, la imagen de este hombre que en esa travesía final se dedica a traducir, porque siempre la traducción aparecía ahí como un lugar de una práctica que era necesaria hacer para dar a conocer, ¿no es cierto?, en las Américas las novedades y las posibilidades de construir espacios que permitieran esa política de renovación de la cultura. Lo mismo podemos decir de la tradición marxista, desde luego. Juan P. Justo, el fundador del Partido Socialista, es el primer traductor del Capital. Lo mismo podemos decir los anarquistas. Lo primero que hacían los anarquistas era traducir a Proudhon y traducir a Bakunin, y desde luego crear, como sabemos, crear bibliotecas. Por lo tanto, hay en principio una historia política que nosotros podríamos hacer a partir de este uso de la posibilidad de dar a conocer los textos y por lo tanto realizar tareas de traducción que muchas veces eran espontáneas, hechas sencillamente por la voluntad de dar a conocer los textos. Los anarquistas muy habitualmente también traducían a Nietzsche, ¿no es cierto?, hacían una especie de biblioteca muy particular, y era muy común encontrar ediciones populares de Nietzsche, de Bakunin, de algunos textos de Freud, en esas bibliotecas que los anarquistas se ocupaban de traducir para dar a conocer en los ambientes obreros los otros pensamientos, de modo que nosotros podríamos ver a la traducción dentro de la historia política, de la historia de las ideas. Me parece necesario tener en cuenta un capítulo de esta historia de las traducciones, es decir, historia de los tránsitos, de los préstamos, ¿no es cierto?, de las invasiones, entre comillas, de unos textos por otro. Es muy interesante leer las reseñas de respuesta a las traducciones, que muchas veces algunos en la prensa de derecha, digamos, enfrentaban ese tipo de traducciones hablando de los virus que suponía esas traducciones de Marx o de Bakunin o de Gramsci, para hablar ya de los años 50 y 60. Entonces habría un sistema de intercambio en el cual la traducción funcionaría como un dato que tendríamos nosotros que considerar y que empezar a tener presente. En todos los casos me parece que la traducción de estos textos está conectada con la localización a la que yo llamo la tradición. Estos obreros anarquistas traducían esos textos para que funcionaran en la política argentina.
no era solamente para que la gente se enterara de quién era Bakunin. Las traducciones tienden a intentar influir o actuar en el espacio dentro del cual van a ser leídas. Para mí un ejemplo de esto, en un campo más próximo, son las primeras traducciones de Poe, de los cuentos policiales de Poe en Buenos Aires en el año 1879, de las traducciones de Olivera, que inmediatamente producen el género policial. Aparecen las primeras traducciones de Poe en el año 79 y 80, e inmediatamente empiezan a escribirse relatos policiales a la manera, influidos por la posibilidad de ahora de acceder a las traducciones de Poe y por lo tanto poder, no solo por quién lee esas traducciones, porque muchas veces los escritores los habían leído en francés, sino porque el público, el público potencial iba a leer a Poe y se iba a interesar por el género. No se trata solo de la traducción en relación a los escritores, que leen los escritores, que muchas veces leen en las lenguas originales, sino la voluntad de traducir los textos es una voluntad de crear un espacio de lectura. Para mí el ejemplo más claro de esto es Borges. Cuando Borges empieza a programar su narrativa, digamos a comienzos de la década del 30, fines de la década del 30, principios de la década del 40, antes incluso de haber comenzado a escribir los primeros relatos, lo primero que hace es una política de traducciones que tiende a no sé qué palabra usar, a poner en crisis los modelos literarios dominantes en ese momento. ¿Cuáles eran? Eran Thomas Mann, Hermann Hesse, los grandes escritores frente a los cuales la obra de Borges no era nada, no iba a ser nada. Si nosotros comparamos los cuentos de Borges con esas grandes construcciones novelísticas, es evidente que Borges tenía que encontrar un espacio dentro del cual esos textos que él estaba empezando a escribir funcionaran, y entonces empezó a traducir los textos de Chesterton, los textos de Wells, los textos de Stevenson, o la serie del Séptimo Círculo, porque él quería que lo leyeran en ese contexto, él quería construir esa tradición para él ser leído en relación con Chesterton, no en relación con Dostoyevsky, porque en relación con Dostoyevsky no queda nada de Borges, ¿no? Si uno está en la tradición Dostoyevsky y está pensando en grandes personajes y en Borges, entonces tenía que hacer un trabajo previo o paralelo al de su propia escritura, que es muy común esto en las traducciones de los escritores, que tienden a hacer conocer textos que permitan leer de otra manera los textos que se están escribiendo, ¿no es verdad? Y entonces él se enfrentaba con la tradición francesa de Sur, con esa tradición, André Gide, ¿no? de esos escritores con los cuales él tampoco sentía que tenía ningún tipo de conexión, o con cierta tradición de la literatura inglesa de Huxley o de Lawrence, ¿no es cierto?, con el que también Borges se sentía absolutamente distorsionado, incómodo. Entonces, la experiencia de construir con la traducción espacios de lectura quiere decir que se entiende aquello que viene de afuera, para usar las metáforas, eso que llega, en los puertos imaginarios, que son la traducción, puedan integrarse y cumplir un papel particular que muchas veces modifica el lugar que esos textos tienen en su literatura, original, de donde vienen. El ejemplo que podríamos poner aquí, y Beatriz me va a ayudar en esto, es el ejemplo del momento en el que Borges traduce Las palmeras salvajes de Faulkner, una traducción que está siendo siempre discutida, porque algunos dicen que lo tradujo la madre, pero cualquiera que lee esa traducción ve las marcas borgianas en esa traducción, y ve algo que me parece que es difícil apreciar en otras experiencias de traducción, que ve la lucha del estilo de Borges contra el estilo de Faulkner. Uno habitualmente no puede encontrar la tensión entre el estilo del traductor y el estilo del texto porque no conoce el estilo del traductor, porque el traductor suele ser alguien que trabaja con esos textos y se adapta. Pero en el caso de la traducción de Las palmeras salvajes es posible ver cómo Borges trata de ordenar la prosa de Faulkner, lucha desesperadamente por ejemplo, en el primer párrafo, en la primera página del texto de Faulkner, un médico que baja con una luz por una escalera en una noche de tormenta, que uno no termina de saber, cuando lee el texto, no termina de saber qué es lo que está pasando con esa luz y quién es el que está bajando. Borges no soporta esa confusión, y entonces pone un punto y aparte para aclarar el movimiento que está llevando adelante ese texto, y por lo tanto ahí podríamos nosotros estudiar esa tensión que existe entre lo que sería el modo en que es leído ese texto en el original y el modo en que está siendo leído en la traducción por Borges, que muchas veces recurre para resolver situaciones a textos que son propios. Por ejemplo, hay un momento en el capítulo hay un penado que se ha escapado, que ha salido de la cárcel, se ha escapado de la cárcel y va en una balsa con una mujer embarazada por el río que ha crecido, y en un momento van hacia
hacia la ribera, entonces Borges traduce repechó la ribera fangosa, que es un fragmento que está en las ruinas circulares, es una frase de Borges de las ruinas circulares, que él sin ningún inconveniente le atribuye a Faulkner para hacer más breve la descripción de cómo una chalupa, una balsa, choca contra la parte alta de la costa, repechó la ribera fangosa. Maravilloso, ¿no? No hay que decir mucho más para encontrar la síntesis de lo que significa un bote que llega, queda como alzado en una barranca llena de barro en la cual se estaciona, ¿no? Quiero decir, está haciendo, por un lado, una lucha con esa prosa que tiene la respiración de Faulkner y que tiene el movimiento siempre un poco caótico de la prosa, y Borges trata de que eso se aclare, ¿no es cierto? Entonces, por momentos lo cambia, pero por momentos le da sus propios textos como manera de hacer posible esa lectura, ¿no es verdad? Entonces, ahí podríamos nosotros ver funcionar cierto tipo de relación que en otros casos suele ser menos visible. Pero a la vez, nosotros podríamos decir que Las palmeras salvajes es un texto que tiene en la literatura en lengua castellana un lugar más alto, no quiero decir más alto que el que merece, aunque también lo diría, ¿no? Porque no es un texto que pueda compararse con El sonido y la furia, ni con Absalón, ni con las grandes novelas de Faulkner, pero en el marco de nuestra propia lengua es mejor ese libro que los otros libros traducidos de Faulkner, y por lo tanto, de una manera completamente digamos, inesperada y disparatada, podríamos decir, muchos consideran Las palmeras salvajes la gran novela de Faulkner, porque en castellano es mejor esa novela que las otras novelas de Faulkner, que son muy buenas, pero que leídas en una prosa de traducción un poco más débil, pierden la importancia que toma en Las palmeras salvajes por el modo en que Borges usa el castellano para transmitir la emoción y la tensión de la novela de Faulkner. Es decir, que lo que ha hecho en este sentido la traducción es algo que me interesa marcar, que es le cambia el contexto de lectura al texto, lo saca del esquema en el cual está en su literatura nacional, qué lugar tiene esa novela de Faulkner en el interior del registro de las obras de Faulkner y cómo se lee esa novela en Estados Unidos, y sin embargo aquí esa novela tiene una función completamente distinta, es la novela que ha influido a todos los faulknerianos, cuando uno navega un poco buscando las relaciones que con Faulkner establecen García Márquez, Onetti, Miguel Briante, en fin, muchos de los faulknerianos, todos hablan de esa novela, ¿no? Como que en esa novela por primera vez encontraron a Faulkner, digamos, encontraron un Faulkner que tenía una particularidad. Esto quiere decir entonces que la traducción también tiene la posibilidad de alterar, cuando llega, en el lugar al cual llega, de alterar los sistemas de lectura y los modos de leer que están implícitos en el lugar desde el cual ese texto viene. En el texto de llegada, el libro se modifica, encuentra otro lugar, otra función, etcétera. Entonces, uno podría decir que la traducción produce un cambio de contexto. En ese sentido, podríamos empezar a asimilar la traducción con la mala lectura, ¿no? Desde el punto de vista más correcto, es una mala lectura decir que Las palmeras salvajes es mejor novela que Absalón. Pero desde el punto de vista del propio sistema, ese aparente error empieza a tomar un sentido distinto. Y me parece que eso sucede porque esa novela ha entrado en un espacio nuevo y que está muy conectado con la traducción. La otra cuestión que me interesaría señalar es la relación entre traducción y estilo, ¿no? Algo de eso yo intentaba reflexionar o plantear alguna hipótesis recién en torno a la traducción de Borges. Pero uno podría quizá uno imaginar, no creo que se pueda decir esto sino en estos términos, podría imaginar una historia de la lengua literaria tendría que comenzar con una historia de las traducciones, porque me parece que los traductores leen con un horizonte estilístico que es el horizonte estilístico de época. ¿Qué se puede decir en castellano? ¿Qué es lo que se puede decir en castellano? ¿Y de qué modo se puede decir eso? El traductor tiene interiorizado un cierto horizonte estilístico, diríamos, y ese horizonte estilístico es el horizonte al cual implícitamente obedecen las traducciones en cada momento. Por lo tanto, me parece que esa es la explicación de por qué se vuelven a traducir los clásicos y por qué se vuelven a traducir los textos después de cierta época, ¿no es verdad? Y sobre todo los clásicos, ¿por qué se vuelven a traducir? Porque la lengua literaria ha cambiado y por lo tanto los textos suenan mucho más antiguos de lo que eran en el momento en que esas traducciones aparecieron y es necesario volver a traducirlos para incorporarlos al horizonte estilístico que está presente en la nueva situación, en el nuevo momento, ¿no es verdad? Entonces, esta sería un punto para empezar a pensar y para sin duda, si queremos inventar o imaginar coloquios que discutan estas cuestiones, empezar a pensar la traducción no en el sentido metafísico que suele circular en ciertos ambientes de discusión sobre la traducción,
que son traducciones sobre la esencia, el lenguaje, qué es lo que se puede decir o no decir, sino en este sentido más conectado con la propia dinámica social de la traducción, ¿no es cierto? ¿Qué relaciones podemos establecer entre traducción e influencia? ¿Qué ritmos de traducción? Sobre todo en nuestros países, que son básicamente países que traducen, ¿no es cierto? Es muy distinta la historia de la traducción en Estados Unidos o en Francia, donde los textos traducidos suelen ser apenas el 5, 6 o 7% de la producción general. Por lo tanto, nosotros no estamos en una cultura autosuficiente, ¿no es verdad? Tenemos una relación muy distante con la tradición española. Nos cuesta mucho admitir la tradición española como una tradición propia y estamos buscando tradiciones en otros lugares y muchas veces la historia de la traducción es la historia de la construcción de esas nuevas maneras de presentar cierto tipo de literaturas propias y literaturas nacionales. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, amigas, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, oyendo el último tramo de la conferencia que Ricardo Piglia diera en el encuentro Navegaciones y Regresos que tuviera lugar entre el 26 y el 28 de abril en la Biblioteca Nacional. Continuamos escuchando a Ricardo Piglia. Muchas veces he pensado que también dentro de los campos que tendríamos que tener en cuenta en esta imaginada historia de las traducciones, estaría ese momento de los años 50, fines de los años 40, principios de los años 50, en que hubo un momento, una generación de traductores muy extraordinarios en Buenos Aires, básicamente. José Bianco, Enrique Pesoni, Wilcock, Aurora Bernardes, que todos, de una manera que alguna vez también habría que haber, en aquel momento, cuando ellos estaban, habría que haberles preguntado, tomaron la decisión de traducir en una lengua que no se hacía cargo de las particularidades lexicales de las distintas áreas lingüísticas de América Latina y de España, de modo que no era una lengua artificial, era una lengua que se hacía cargo de la sintaxis oral en sus momentos, que se hacía cargo de la persistencia de ciertos matices del léxico, pero no eran traducciones a la mexicana, ni a la porteña de Buenos Aires, ni a la española, sino que lograron, me parece, un campo de solución de esta problemática que a todos, desde luego, nos parece admirable. Si uno lee la traducción que hizo Bianco de Beckett, o de Henry James, o la traducción que hizo Pesoni de Moby Dick, o la traducción que hizo Wilcock de Kafka, o las traducciones que hizo Aurora Bernardes de Sartre o de Faulkner, encuentra ahí un ámbito de una elegancia en la solución de las cuestiones que es muy envidiable y muy atractiva. Mientras que hoy, otra de las cuestiones que tendríamos que discutir en ese congreso sobre traducción es que debemos resistir la política de las traducciones españolas que nos están imponiendo, no digo ya el lenguaje de España ni de Madrid, del barrio Lavapiés, me parece que, ¿no es cierto? Yo siempre cuento el modo en que comienza Herzog, la novela de Bellow, empieza, estaba chalado pero también un poco majareta, ¿no? Entonces, estaba chalado y un poco majareta, es lo que van a leer ustedes si se ponen a ver las traducciones que están impulsando los traductores, incluido mi propio editor, Anagrama, que tiene mucho que ver con la presencia de la literatura extranjera norteamericana, con esa colección amarilla que los jóvenes leen, todos los jóvenes leen, con esa lengua que para nosotros es una lengua imposible, ¿no? Es una lengua que nosotros no podemos. Entonces yo creo que, por un lado, habría que enfrentar la política monopólica de los editores españoles que manipulan y monopolizan los derechos de la literatura extranjera y sobre todo imponen esas traducciones, ¿no es verdad? Imponen esas traducciones que no tienen en cuenta para nada los matices y las particularidades del uso del español o del castellano en nuestros países y tienen otra vez una política que irónicamente podríamos llamar imperial, ¿no? Nos quieren a todos, como digo, hacer leer la literatura en términos del barrio de Lavapiés de Madrid, ¿no? Entonces ahí tenemos también un campo donde la traducción propone discusiones con sentidos políticos muy activos y si no podríamos nosotros empezar a intervenir en esa discusión, digo los escritores y los críticos y los profesores y empezar a pensar soluciones para esta cuestión, ¿no es cierto? Empezar a pensar qué tipo de intervención se puede tener respecto a cómo se encara esta cuestión de las traducciones, porque son habitualmente grupos que tienen sus sedes en distintos países de América Latina y funcionan en esos lugares y sin embargo la traducción parece pensada para el circuito exclusivo del público español y cualquier traductor argentino que esté trabajando en España sabe que le van a hacer cambiar vereda por acera y en fin, que evidentemente van a considerar que está mal responder en la traducción a matices que forman parte de las adquisiciones de la lengua en América Latina, ¿no? Entonces, por ahí también tendríamos
junto con esta cuestión de las traducciones y los problemas que la traducción y los beneficios y las historias que podríamos hacer, también estaría en el presente esta situación, esta tensión respecto a las traducciones. Luego, para terminar ya, quisiera una pequeña reflexión sobre la relación entre novela y traducción, que me parece que es algo que también es interesante tener en cuenta. Siempre me ha llamado la atención que el filólogo Curtius, el alemán, en el maravilloso libro Literatura Europea y Edad Media Latina, estudiando el origen histórico del género novela, encuentra que la palabra romanzar, que es el origen de romance, que es la versión de novela en inglés, de romance, el nombre que tiene en francés el género, es decir, que en el origen del género está la palabra romanzar, de romance, y que es la palabra que se usaba para definir la traducción del latín a las lenguas vulgares. Es decir, que la traducción tendría de por sí ya una presencia etimológica en el género novela, ¿no es cierto? Es como si la novela hubiera nacido ligada a la traducción, ligada a la posibilidad de expandirse en lenguas distintas, ¿no es verdad? Recordemos, desde luego, el hecho de que la que nosotros consideramos la primera novela, El Quijote, es una traducción del árabe, es decir, que la traducción está incorporada en la propia ficcionalización que hace Cervantes. Lo que estamos leyendo es la traducción que hace un joven en Toledo para poder desentrañar ese texto que estamos leyendo como El Quijote, es decir, que tiene la traducción en su interior. Yo a veces digo en broma que la primera novela es el Quijote, donde la traducción está implícita, y la última es el Feeling and Wake, que no es una novela porque no se puede traducir, podría decir uno, ¿no verdad? Porque ¿qué es lo que plantea esta relación? Yo también recuerdo siempre una intervención de Virginia Woolf, que se quejaba porque sus contemporáneos decían que la mejor novela que se había escrito era La Guerra y la Paz. Sus contemporáneos, la gente del grupo de Bloomsbury, ¿no? Toda gente muy sutil, muy culta, todos ellos consideraban Foster en Aspect of the Novel, dice que la mejor novela que se ha escrito es La Guerra y la Paz, y Virginia Woolf se dice, pero ¿cómo si la leen todos en traducción? Si ninguno de ellos lee ruso. Y me parece que la conclusión es que la novela es un género que soporta las traducciones. Esto quiere decir entonces que la narración tiene algo más que el lenguaje, que la narración traslada algo más, nos da algo más que la pura eficacia lingüística, nos da una emoción, o lo que ustedes quieran poner ahí, pero hay algo que va más allá del lenguaje y que la novela puede soportar las traducciones, ¿no es cierto? Puede soportar las traducciones y sobrevivir a las traducciones, cosa que desde luego no sucede con la poesía, ¿no es cierto? Que desde luego no sucede con la poesía, y la poesía sería el punto en el cual los traductores son los mismos poetas que habitualmente ponen sus traducciones en sus propios libros, ¿no es cierto? Muchos traductores, como Girri, como Octavio Paz, como Oden, han hecho traducciones de textos de lengua extranjera y los han incorporado a sus libros de poemas como obras propias, porque son obras propias. Mientras que en el caso de la novela, me parece que la novela es el primer género verdaderamente internacional, es el primer género que nace para ser leído en todos los registros y en todas las fronteras. La novela está en el origen de la literatura mundial. La novela es el primer género que llega, en un sentido amplio, a todos los lugares y que es traducida inmediatamente. El Quijote, la primera traducción al inglés del Quijote es de 1612, la traducción al francés es de 1614, la traducción al italiano es de 1622, al alemán en 1621, y casi inmediatamente el texto comienza a ser traducido, ¿no verdad? Empieza a funcionar en ámbitos diversos y todos nosotros diremos, bueno, pero ¿qué quedará de ese texto que nosotros leemos en ese castellano que nos fascina con ese aire que tiene de arcaísmo, ironía, etcétera? Pero evidentemente podría ser un ejemplo de cómo los textos narrativos tienen con la traducción una relación mucho más íntima. Yo les voy a contar una historia que siempre me pareció muy extraordinaria, la historia de la primera traducción de Don Quijote al chino. Nosotros en Princeton recibimos las propuestas de los estudiantes graduados que se proponen para hacer el doctorado en Princeton. Entonces se presentan muchísimos y nosotros llamamos al campus a un grupo que seleccionamos, y entonces una muchacha desde Pekín escribe, los jóvenes escriben poniendo un ensayo también, juntamente con una serie de datos ahí, y ella hacía una investigación y daba algunos datos sobre la primera traducción al chino, y me pareció tan extraordinaria que yo la invité a venir al campus para que realmente me contara con toda exactitud esa historia, porque la primera traducción al chino hecha por Lin Shu era alguien que no leía chino ni leía ninguna otra lengua extranjera, era un gran escritor de la lengua china, y entonces sus amigos le contaban el Quijote, y él la traducía a partir de lo que los amigos le contaban, y la novela se llamó La historia de un caballero loco, y fue desde luego un éxito extraordinario, ¿no?
Me pareció tan maravillosa la historia de alguien que traduce, porque los amigos van, todas las noches iban y le contaban un capítulo, un fragmento, y entonces sobre esa base él hacía, desde luego, esa traducción. Y yo fantaseé con conseguir ese libro y traducirlo al castellano, ¿no? ¿Verdad? Esto me parece que es otra vez un elemento para pensar el modo en que algunos textos sobreviven a las posibles implicaciones de la traducción. Y termino con más bien con una situación. Había también imaginado algunas pequeñas situaciones o escenas de traducción que están en la ficción. En Saer hay una escena bellísima en glosa, cuando los amigos de Washington, el gran poeta, se acercan y él está traduciendo un poema. Y entonces aparece el momento en que está traduciendo. En el final de Tlön och Varor Tertius, donde Borges, cuando el mundo se derrumba, asediado por el mundo de Tlön, espera el final, haciendo una traducción quevediana, como él dice, de un texto de Brown, creo. De modo que uno podría encontrar muchas escenas de traducción en las novelas y muchas maneras de seguir esta pista, ¿no? Pero también hay escenas de traducción en lo real, para hacer esa distinción, que todavía para muchos de nosotros persiste esa tradición. Existe lo real y existe la ficción, creemos. Una es, desde luego, hacíamos alusión, la traducción de Ferdydurke, de Gombrowicz, hecha en Buenos Aires por un grupo de aliados de Gombrowicz, dirigidos por Virgilio Piñeira. Desde luego nadie sabía polaco, y Gombrowicz casi no sabía castellano, y entonces la traducción se hacía en francés, y derivaba, y quedó una traducción absolutamente única, muy extraordinaria. Pero lo genial de la situación es que el éxito europeo de Gombrowicz se debe a que François Bondy, que era un crítico importante en Francia, que dirigía la revista Pref, cuenta que en el año 52 leyó Ferdydurke en español. Entonces, gracias a la lectura en castellano de esa traducción que se había hecho en Buenos Aires de la novela de Gombrowicz, empezaron a traducirlo en Francia y empezó a crecer. De modo que las traducciones los libros recorren muchas distancias inesperadas, y el castellano no suele estar en esa serie. En general se descubre a los escritores porque han sido traducidos al inglés. Los escritores son muchas veces individualizados porque han sido traducidos a alguna de esas lenguas y entonces son reconocidos. Es el caso de Borges, ¿no, verdad? Que fue traducido en Francia y en Estados Unidos, y eso le abrió camino. Pero aquí es una traducción hecha en las características más increíbles, en el café Rex, en la calle Corrientes, a la noche, traduciendo ahí un grupo de amigos y parroquianos que se acercaban y opinaban sobre la palabra que había que usar para traducir esa novela. Esa traducción, sin embargo, llegó a destino, llegó a un crítico que la leyó en castellano, se fascinó con la novela, ¿no? El otro ejemplo que quiero dar es un ejemplo de Onetti, ¿no? Como para terminar, con un homenaje a Onetti. Como sabemos bien, y se ha escrito mucho aquí en Montevideo sobre la cuestión, Onetti, desde luego, admiraba mucho a Faulkner, y especialmente admiraba un cuento de Faulkner que se llama Todos los aviadores muertos. Por lo visto, fue Onetti quien hizo publicar ese texto en la revista Marcha, una traducción que no está firmada, que él pirateó, vamos a decir con el lenguaje actual, pirateó de la traducción que había salido en los años 30 en la revista de Occidente. Había salido una traducción de Todos los aviadores muertos, y Onetti tomó esa traducción y la puso en marcha en el año 40, ¿no es cierto? Entonces, el gesto también de alguien que quiere hacer conocer Faulkner, ¿no? Que quiere hacer conocer Faulkner. Y a la vez hay una situación que a mí siempre me emocionó muchísimo, y es hay dos momentos en los que Onetti cuenta cómo él mismo se puso a traducir ese relato. Y la situación es que Aurora Bernardes estaba traduciendo Estos 13, el libro de cuentos de Faulkner, donde está este relato, y Onetti le pidió traducirlo sin cobrar, como él mismo dice, y por el puro placer de hacer la traducción y el homenaje a esa novela, un poco como los poetas que se deciden a traducir a los poetas que admiran solamente por el gusto literario. Entonces, lo extraordinario es que Onetti hace esa traducción, no la firma, y la traducción está incluida en el libro, en la primera edición del libro, que no sé si se ha reeditado, de Losada, y yo tengo ganas de escribir algo sobre esa traducción de Onetti, digamos, de analizar un poco cuál sería la cualidad particular que tendría esa traducción de Onetti. Pero Onetti lo cuenta de esta manera, ¿no? Lo cuenta, hay una referencia de Omar Prego que plantea que Cortázar dice, Onetti dice, a un amigo le encargaron la traducción de cuentos de Faulkner, le pedí que me dejara traducir Todos los pilotos muertos para mi placer y sin cobrar nada. Como este cuento es mi favorito entre todos los que escribió Faulkner, encaré mi tarea con mucho respeto, ¿no? Y en otra entrevista con Ruffinelli, Onetti dice, el cuento me deslumbró a tal punto que cuando la editorial Losada le dio la traducción de Estos 13 a Aurora Bernardes, conseguí que me dejara traducir el cuento, ¿no? Tengo la satisfacción, dice Onetti,